Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Savio, otra institución que merece el apoyo de la comunidad, porque los salesianos tienen altísima vocación en la formación de los jóvenes, y en este caso de jóvenes que están en alto riesgo de ser presas fáciles de la corrupción, no de la corrupción, de la delincuencia en sí. Y que es corrupción también. Pero jóvenes sin oficio, como hemos dicho, y sin beneficio. Entonces, ese gesto, esa labor de los salesianos, hay que apoyarla. Porque va a favorecer a jóvenes que, como hemos dicho, pueden terminar siendo presas fáciles de la delincuencia, del crimen. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Uno viendo esas estadísticas del cáncer, somos conscientes de la situación de pobreza que hay en las zonas rurales, principalmente donde el grueso de la pobreza está antes, porque lo que ha habido es un cambio, o un movimiento, un rodamiento, una rodadura de la pobreza, es decir, del campo. La gente se ha mudado a las ciudades y alimenta la pobreza urbana, pero al mismo tiempo se disminuye la pobreza rural,
pero no es por la cantidad de gente que se va desplazando de las áreas rurales y que ya uno ha visto como en el campo queda un 30% de la población quizás, pero ya la gran población del país están en las grandes ciudades, porque ha habido ese cambio poblacional, migratorio a lo interno. Y entonces hay un desplazamiento de la pobreza, no hay duda de ello. Claro, también se ha atacado la pobreza, porque 40 o 45 años de crecimiento económico que tiene el país. Usted ve este país hoy, este país no es el de ayer, el de 20 años atrás. Usted va a cualquier de las comunidades que están en el interior y usted ve desarrollo, usted ve, por ejemplo, una comunidad como el Limón de Jimaní. Esa es una comunidad remota, no tan remota como por ejemplo Puerto Escondido, que está más en las estribaciones allá de la sierra, muy alto y con un camino difícil, o por ejemplo Los Pinos del Edén, allá en la descubierta, en la colonia de Ángel Félix. Eso es terrible por allá arriba, eso es muy difícil ahí. Pero en el Limón de Jimaní, yo recuerdo, por ejemplo, los años 90, ahí había solo una hilera de casitas que construyó el doctor Balaguer ahí para fines de asentar parceleros de la reforma agraria con el proyecto al lado, una especie de integración ahí. Y era todo eso el proyecto, prácticamente una comunidad muy disgregada, a pesar de que la casita junta, pero se veía la pobreza, casi la huida de los mismos asentados por la falta de asistencia técnica, la falta de crédito, etcétera, etcétera. Y esa comunidad se veía muy atrasada, definitivamente muy atrasada. El Limón de Jimaní, repito, el proyecto muchas veces abandonado, problemas de salinidad, se dañaban las bombas, entonces son bombas de gasoil, el gasoil muy costoso, y entonces era subsidiado por el gobierno, el Instituto Agrario, venían muchas veces y lo abandonaban esos proyectos. Yo me acuerdo de aquella oficina, todo un desastre. Entonces la gente abandonaba el proyecto y abandonaban las casitas también, muy difícil. Sin embargo, yo volví, ya en, qué sé yo, estamos hablando 20 o 25 años después de aquello, y ya usted ve un pueblo, y ya ve edificios de apartamentos que se construyeron, creo, en los gobiernos del PLD. Y esas comunidades ya se ven, han florecido, como se dice, han ido creciendo, indiscutiblemente. Esa es la verdad, como se dice, monda y lironda. Pero las comunidades han estado también muy distantes, los centros poblados. Y bueno, hay dificultades con las comunidades que están distantes. Vi una estadística de que el SENASA ha visto 62,000 casos de cáncer del 2020, no recuerdo en qué fecha fue, yo creo que son los últimos, no recuerdo, en los últimos 3 años, 4 años. Y ha visto, es un incremento muy alto, se entiende que son cifras muy altas. Ahora, esa es la razón porque uno también se preocupa de que las instituciones que se dedican a asistir a esas familias, pues también tengan su asistencia. Pero además, esas comunidades rurales, me decía un amigo que fue policía en los tiempos
post-Trujillo, ahí, pero fue policía hasta en la era de Trujillo. Y él me dice a mí, mira, las comunidades azuanas, me hablaba de Azua, están confrontando problemas con esa peonada haitiana que hay en el país, pero él me hablaba de Azua específicamente. Como él sabe que yo conozco a Azua, me dijo, mira, tú tienes que hacer sentir esa preocupación, porque hay mucha de esa peonada haitiana que usted antes la veía sana, tranquila, y podía andar con un machetico, pero ya hoy andan con chilenas. Es decir, las chilenas son esas armas artesanales o de fabricación casera, como se le señala, pero matan, porque la han hecho que disparan, le dan con un martillan una bala, qué sé yo, y eso explota y le dan un tiro y mata. Es decir que, pero son esas comunidades tan lejanas, que digo yo, porque Azua tiene esas comunidades rurales que están como alejadas del centro poblado, del principal, del municipio cabecera. Usted va a Los Negros, por ejemplo, está distante, pero La Charca y Estebanía también son comunidades distantes del centro poblado principal, que es el municipio cabecera. Entonces los otros municipios, por ejemplo, Padre Las Casas, muy lejos, Tábara arriba, Tábara abajo, está más cercano, pero Tábara arriba, Magueyal, esa zona allá, Peralta, todas esas comunidades, Los Negros, ya mencioné, Los Negros Barreros, esa comunidad de Ansonia está más o menos cercana, pero están muy distantes, y eso es un peligro, digo yo, para esas comunidades, porque las autoridades, los cuarteles son mínimos. Usted va a esas comunidades que yo menciono y puede haber un cuartel policial en los más poblados, más grandes, pero en muchas de esas comunidades rurales no hay cuarteles. ¿Y quién controla esta población migrante con armas artesanales, con vocación de delito? Eso es un peligro. Y me decía ese amigo, que fue militar, que fue policía, me ponía esa inquietud, que eso era peligroso, porque es que había estaban dando muchos casos de graves, de delitos, de crímenes y cosas de eso en los campos. Y eso hay que ponerle atención, porque entonces la producción, los productores van a tener miedo. Yo creo que esas cosas tienen que, vamos a tener que irle poniendo atención. Yo creo que la autoridad tiene que ponerle más atención a eso, porque es que aquí, esa migración haitiana, mucha gente critica, bueno, somos suaves con los venezolanos. Sin embargo, somos muy críticos con los haitianos. Pero es que un venezolano viene aquí, pero viene documentado. El venezolano o el cubano vienen documentados. No vienen como los haitianos, que vienen indocumentados. Entonces nosotros no podemos tener una fábrica de hacer nombre aquí, de fabricarle nombre a los haitianos para que entonces ellos vivan con nosotros como dominicanos siendo haitianos. Y entonces, ¿para dónde va a terminar el país si es así? Va a ser muy difícil. Entonces nosotros tenemos que ponerle coto a eso, o ponerle un freno a ese desenfreno, porque el país por ahí no va bien, pienso yo. Pero las comunidades, los gobiernos tienen intenciones de ayudarla. Yo creo que el presidente Abinader, por ejemplo, tiene una vocación personal, pienso yo, por lo que observo y por su desempeño. Tiene una vocación personal de ayudar a esas comunidades, diríamos, agrícolas o rurales, porque el mismo esfuerzo que se está haciendo en Pedernales es muy loable y la gente valora y aprecia eso. Hay muchas acciones que se hacen para que las comunidades rurales se puedan beneficiar. Yo creo que el gobierno, principalmente el presidente de la República,
Yo creo que él ha hecho, tiene la buena intención de que las cosas le lleguen a la gente en los campos. Pero a veces los equipos funcionariales no se coordinan o falta liderazgo, puede ser también, porque a veces en el sector agropecuario siempre se ha necesitado una especie de liderazgo desde el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, en los tiempos de Hipólito Mejía. Hipólito fue ministro de Agricultura, pero Hipólito tenía una condición especial, que era un líder del grupo que dirigió el sector agropecuario. Hipólito lo lideraba él. Tenía el control del sector agropecuario, léase del sector rural, porque eso, las principales acciones de políticas públicas hacia las zonas rurales van a través casi del Ministerio de Agricultura o del sector agropecuario, excepto aquellos casos, por ejemplo, de INAPA y esas cosas, o salud pública, que dan servicios, pero van integrados. El caso de Hipólito, por ejemplo, Meme Viña Cáceres tenía calidad de liderazgo en el sector agropecuario. Bueno, así hubo ministros. Entonces, yo creo que ahora ha faltado eso. No hay como un liderazgo en el sector agropecuario. Pero el presidente tiene la buena intención, se ve, de que en las comunidades rurales lleguen apoyos. ¿Cuántas veces vimos ahí en el periodo que acaba ahora? La tasa cero de 5.000 millones de pesos ha sido un gesto bueno del presidente. Muchas veces se han suministrado fondos que van como en subsidio, compensaciones, ayudas, compras de semillas, abonos y cosas. Se ha visto un esfuerzo positivo, yo creo, del propio presidente de la República. Pero si no hay un equipo que coordine bien las cosas, no llegan, se distraen y se pierde el esfuerzo. Eso pienso. Pero esas comunidades rurales hay que ponerle atenciones. Por ejemplo, el caso de Constanza. Constanza es una comunidad rural, porque está en un área enclavada allí en las montañas, pero es un centro de producción muy importante del país, porque al tener ese microclima especial, maneja cultivos especiales, cultivos que solamente se pueden producir en forma intensiva ahí, porque otras áreas, aunque parecidas, no tienen la extensión de aquel valle. Las condiciones naturales tienen más o menos algún acuífero que tiene un poco de agua, no es que el acuífero es rico, pero le llega agua a las zonas agrícolas que están integradas con el mismo pueblo. Es decir, Constanza es un pueblo rural. ¿Por qué? Porque las parcelas están al lado del pueblo. Prácticamente es más rural. Yo creo que es una de las poblaciones más rurales, siendo una población urbana, pero rural. Algo difícil de ver, porque es que están integradas. Usted va a San José de las Matas, pero la zona tan distante de la zona productora. En San Juan de la Maguana incluso, que es un pueblo que alrededor se siembra. Está sembrado alrededor, en la periferia de San Juan, están las siembras de arroz, de habichuelas, y usted la ve cuando llega al pueblo, o antes de llegar al pueblo ya usted lo ve, usted ve para Mogollón, o usted ve para cuando va llegando aquí a Sabana Alta, o al 11, como le llaman, el 11, o camino a, ay Dios mío, no me acuerdo cómo se llama esa comunidad, a mano izquierda. Cuando uno llega a Jorgillo, por allá y toda esa zona. Entonces, en Constanza hay problemas, porque los agricultores, que son los que viven en el pueblo, los mismos pueblistas son los agricultores, están sintiendo un pago de factura muy alto. Parece que hay algún disgusto en Constanza. Y yo creo que el presidente
que, repito, tiene buenas intenciones con las gentes rurales, porque está ahí y ha puesto al frente del sector eléctrico a un hombre como Celso Marrancini, un hombre serio. Y además que está comprometido con que las cosas se hagan bien allí. Y yo creo que hay que buscar la forma de que esas tarifas en zonas agrícolas, principalmente como esa de Constanza, hay que buscar la forma de que la gente no sienta ese peso tan pesado, valga la redundancia, del pago de una tarifa tan alta, el pago de la tarifa de la luz eléctrica en Constanza. La gente está al grito, y en Constanza la producción toda es con riego por goteo o riego por microaspersión o aspersión, y eso se necesita energía, tanto energía eléctrica como la energía con diésel o gasolina. Pero hay mucha energía eléctrica porque, repito, es una agricultura que está integrada con el pueblo. En lo rural y lo urbano hay una especie de frontera casi invisible en Constanza, o yo diría que invisible en Constanza. Entonces yo creo que eso tiene que buscársele la vuelta, de que esas comunidades rurales no sufran el peso de esas tarifas tan altas, porque afectan, le dirán, bueno, en el pueblo, pero ese es un pueblo que no consume tanta energía desde el punto de vista del confort, porque para el aire acondicionado, ahí en Constanza siempre hace fresco, la gente yo creo que ni usa aire acondicionado. Es decir, es una energía para producir comida la que hay en Constanza, pero me han señalado que hay problemas con eso, y hay que tratar de que don Celso pueda ver cómo Edenorte puede manejar aquello de tal forma que los agricultores de Constanza no se sientan casi, como dicen ellos, timados por Edenorte. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, yo me refería al caso de don Celso Marrancini, pero don Celso le hizo una carta al director del Listín Diario, porque el Listín hizo un editorial muy responsable y muy crítico a la situación de subvención en el problema eléctrico. El gobierno tiene que asumir unos costos muy altos por el pago de ese subsidio, por la pérdida que hay en el sistema eléctrico, principalmente en la distribución y en el cobro de lo que se distribuye, porque
los generadores son eficientes. Y la transmisión, aunque hay muchos problemas, porque vi ahí que hay más de 3.000 millones de dólares se han tomado prestados para fines de rehabilitación de redes y eso es mucho dinero, señor. Pero yo siempre me he quejado aquí de eso. Todos los gobiernos, porque no es este, no, todos los gobiernos han endeudado este país con el asunto este de el mejoramiento de las redes eléctricas. Pero yo he dicho aquí, ¿y cuándo es que vamos a terminar con esto? Porque esto no hay forma de que las redes... Yo dije, pero es que Trujillo no tenía redes. ¿Qué fue? Fue el lazo o soga de nylon lo que dejaron tendido aquí. ¿Por dónde era que se distribuía la energía en este país? Desde Balaguer y todo el mundo para allá atrás. Porque vivimos cogiendo préstamos todos los años para mejorar las redes eléctricas. Siempre son para mejorar las redes eléctricas. Bien, 3.000 millones de dólares. Pero hay muchas pérdidas, se sabe, porque la distribución está en manos del Estado, la transmisión también, porque está la ETED, pero las EDE manejan esa distribución y hay un caos relativamente con eso, administrativo, hay mucha influencia política, pero el gobierno, el presidente, no se ha milanado y ha puesto al frente de eso a Celso Marancini. Y Celso Marancini, yo he dicho, es un hombre serio y consciente del trabajo que tiene que ser todavía más serio, porque administrando recursos del Estado y uno sabe como que la gente comienza a hablar y a pensar. Pero Celso Marancini es un hombre serio. Y entonces, por suerte también el presidente de la República, previsor y consciente. Abinader es un hombre consciente de que el sector privado, si son honrados, si son honestos los empresarios y no empresarios, son efectivos. Y en este caso de Celso Marancini ha sido efectivo y ha manejado a la Catalina de una forma que se acabaron los problemas de Catalina. Ya ni se habla de Catalina, de tan estable que está Catalina. Esa es una verdad. Pero Celso Marancini tiene muchísimos adversarios y muchísimos lenguas sueltas que viven hablando muchísimo disparate y piensan que ahí lo que hay es corrupción, pero hay gente que está también afectado porque uno sabe cómo se derivan beneficios de muchísimas cosas, de muchísimos negocios del Estado. Y cuando ponen una gente como esta, un muro de contención y comienzan de una vez a molestarse. Esa es la pura verdad. Entonces, el editorial del Listín fue muy gráfico y Celso Marancini le escribió al director del periódico, pero dijo una expresión admonitoria. Es decir, a los que se está robando la luz, muchos de alta alcurnia, como dicen, que se preparen porque su tiempo de robo de luz está contado. Fue algo así que quiso decirle don Celso Marancini a los que son robadores de luz. Y él dice aquí: es importante destacar que el problema que enfrentamos no es únicamente de gestión de las empresas distribuidoras de electricidad, sino también de agentes de alto poder económico que sustraen energía de manera impune, aunque ya su fiesta está por llegar a su fin. Este editorial debe servir como un llamado de atención a toda la sociedad, ya que la solución a este problema debe ser un esfuerzo conjunto. Es decir, y él ha sido admonitorio, esta fiesta va a concluir. No sé cuál será el método de persecución o de acción de la administración eléctrica, pero eso hay que ponerle coto, porque la verdad que no es justo que estas comunidades, como yo acabo de decir, el caso de Constanza, la gente con un sacrificio enorme pagando la luz, y en todo el país, eso se multiplica por todo el país. Sin embargo, fíjense lo que el propio Celso admite, que hay muchos jorocones, como se le dice vulgarmente, que están usando el servicio eléctrico en forma de mano negra, lucrándose del servicio y no pagando el servicio de energía. Y eso es grave, muy grave. Y hay que felicitar a don Celso porque
Esa es una actitud de un hombre responsable y serio. Ahora, esas comunidades, yo creo que el presidente, no sé cómo va a conformar el nuevo equipo agropecuario, que las perspectivas no son malas para el sector privado. El presidente tiene que pedir más la ayuda de los productores, de los buenos productores. Por ejemplo, el caso del pollo. El pollo, el presidente tiene que llamar, digo yo, Manuel Fermín, tiene que llamar a 10 o 15 o 8 de los productores mayores del país, de pollo, en una reunión y decirle responsablemente ahí al presidente: mire, quiero que me bajen el pollo, porque el pollo está muy caro. Y el pueblo dominicano es el pueblo humilde y un pueblo que depende, su carne es la carne blanca del pollo. Y yo necesito que me le bajen el pollo al pueblo dominicano. Y el presidente consigue eso. ¿Por qué yo digo que lo consigue? Porque consultando con amigos, me dicen: mira, el pollo en granja estuvo hace unos días 52 pesos. Y eso es muy caro, porque son productores medianos y pequeños los que están llevando mucho también esos pollos al mercado. Entonces el costo es alto de ellos y se vende caro. El pollo a nivel de granja a 52 pesos es muy caro. Sin embargo, me decía que uno de los grandes, más grandes productores tenía pollo a 42 pesos la libra en granja. Entonces yo creo que esas cosas, el gobierno, el presidente a veces tiene que o dar un manotazo o juntarse con esos grandes productores. Miren, bájenme el pollo. A lo Balaguer, bájenme el huevo. Y había que bajar el huevo, había que bajarlo, o el pollo había que bajarlo. Bájenme el pollo. El presidente tiene autoridad moral para decir eso, porque hemos dicho que el gobierno ha dado muchísimos apoyos. Esa es la verdad, uno no lo puede negar eso. Muchísimas facilidades de crédito, de todo le han dado muchísimo. Lo que no, tal vez no se ha sabido canalizar, pero la vocación dadivosa del presidente de la República ha estado presente. Esa es la pura verdad, yo no puedo negar eso. Pero eso se puede hacer, aunque uno sabe que hay costos que no lo pueden controlar los productores, probablemente. Fletes de las materias primas que se importan generalmente son difíciles, pueden subir de precio, están sujetos a bolsas agropecuarias y eso dificultan los costos de producción locales. Pero aquí el gobierno tiene agencias que saben cuál es el costo de producción y cuáles son los beneficios de los productores. Y saben que esos márgenes se pueden manejar. Y el presidente puede conseguir eso, digo yo. Ahora que hay un sector dinámico, productivo, que no necesita del Ministerio de Agricultura tampoco. A mí me satisfizo mucho hoy que pude hablar con productores. Por ejemplo, la producción de aguacate. Hablaba con los directivos de Macapi, con Manuel y Manuelcito. Primero, el régimen de lluvia ha sido bueno. Tanto en la frontera, en la zona de Calimete, allá en Hondo Valle y en Ocoa, igual que en San Juan de la Maguana. El régimen de lluvia ha sido bueno, estable, más o menos estable, y ha servido para mejorar la producción y al mismo tiempo bajar costos de riego, etcétera. La producción luce bueno y los mercados están muy buenos para el Hass, el aguacate Hass. Y ya ellos están exportando, ya Macapi está exportando desde junio y julio, ya comenzaron un mes antes, yo diría que 2 meses casi antes de ese periodo que va de septiembre a febrero, que es ese periodo en que el aguacate Hass camina bien en los mercados, principalmente en los mercados europeos y mercados norteamericanos. Y ya
comienzan las exportaciones de aguacate, que tiene un precio muy bueno y además un mercado súper atractivo. El mercado está muy activo y muy dinámico, el mercado del aguacate Hass. Cosa que me alegro muchísimo, porque una de las empresas más importantes de todo el área y del mundo, es una de las más importantes también. Macapy es una de las empresas de mayor desarrollo tecnológico, incluso en la producción de aguacate Hass. Y además la producción de guacamole también, derivados del aguacate. Y eso es muy bien. El banano ha ido mejorando. Aunque hay algunos finqueros, algunas fincas han salido del mercado porque hay una competencia muy desleal, o no desleal, sino una competencia muy fuerte, vamos a llamarle así. Por ejemplo, Ecuador, Colombia son países que exportan banano a la Unión Europea. Y entonces el banano dominicano tiene muchos problemas. Nosotros tenemos una mano de obra fatal, que es esa mano de obra haitiana. La gente piensa que lo barato, pero lo barato sale caro muchas veces. Ustedes no se imaginan la cantidad de productos que objeta la Comunidad Económica Europea por malas prácticas. ¿Por qué? Porque es un trabajador, es una peonada analfabeta, tiene muchas deficiencias higiénicas, de higiene, y esta gente hacen auditorías generalmente de eso y ven los problemas, y los precios se han deprimido, los precios del banano para exportación, y de 350,000 cajas que exportamos, señores, estamos exportando probablemente 150 o menos de 200,000 cajas semanales. Hay grandes fincas que todavía producen y ponen 12 o 15 furgones semanales en Londres de banano dominicano, es verdad. Pero hay un descenso en la producción, mucha gente se ha desestimulado, está saliendo, y en la línea noroeste la gente sembrando arroz en vez de bananos. Pero hay un renacer, parece que después de los problemas del virus, mala guerra, porque esa guerra con Ucrania y Rusia también afecta a la zona y crea problemas. Entonces, ese sector está un poco deprimido, pero tiende a mejorar, según pude investigar. El mango, excelente la producción de mango y las exportaciones. En el 2023 se exportaron 42 millones o más de dólares en mango. Es un renglón que nosotros vamos ganando espacio. El cacao con precio extraordinario, que ya vemos que hay productores que han vendido hasta casi 20,000 pesos un quintal de cacao, según me han señalado. El café tiene precio extraordinario, pero necesita estímulos para que la gente vuelva a sembrar café. Tenemos buena cultura cafetalera, pero los precios son muy buenos. El azúcar tiene precios muy buenos también. Hemos hablado casi de $20 un quintal de azúcar, aparte de que el azúcar de exportación a Estados Unidos tiene un precio preferencial por encima del precio mundial. Y además el mercado local está protegido para los productores, tienen buenos precios asegurados. El mercado haitiano compra también del mercado dominicano, es decir, que es un producto de origen agropecuario que está bien sustentado también. Y las fábricas están muy bien, las fábricas azucareras. Por ese lado va bien. El arroz, a pesar de que tiene esa amenaza del DERECAP, pero es un cultivo de los mayores, grandes del país, genera mucha riqueza y es un cultivo muy seguro. El que lo siembra sabe lo que se va a ganar antes de sembrarlo. Imagínense ustedes. El plátano, los productores de plátano, principalmente de plátano de mejor calidad, el plátano criollo de riego, hasta 14 pesos una unidad de plátano a nivel de finca. Entonces yo creo que hay un ambiente positivo, y por ese lado creo que el gobierno comenzaría cómodo el nuevo periodo, porque ese ambiente de producción de los productores privados es bueno. En Azua ya se activan para las siembras de tomate industrial, es un cultivo muy importante también. Es decir, el gobierno se augura un comienzo, pienso yo, un comienzo de gestión. Hay buenos augurios para ese sector agropecuario, repito, que
presenta buenas perspectivas, se ven animados por muchos productores del área que yo acabo de mencionar. Y eso es positivo porque la gente se entusiasma. Hoy vi ese programa, mejor dicho, que emprende el Banco de Reservas con la USAID, de la Embajada Norteamericana, esa financiera de desarrollo internacional de la USAID, de la Embajada Americana o del gobierno norteamericano, y son muchos millones de dólares para mujeres emprendedoras y para mejorar negocios de pequeños productores y gente que está orientado hacia problemas climáticos, mejorar las condiciones de cultivo y de desarrollo en ese ambiente de adverso climático, y creo que son programas de apoyo muy interesantes. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, vamos a recordarles, hoy jueves, que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, que ayer, miércoles, todos los miércoles el doctor Castillo publica, y esta vez nos trae el tema, ¿chavismo o madurismo es lo que existe? ¿Murió Chávez 2 veces? Ese es el artículo del doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. Todo el mundo sabe que el doctor Castillo fue un admirador del coronel Chávez, siempre entendió que era un hombre bien intencionado, que lamentablemente derivó el chavismo en este desastre del madurato, indiscutiblemente. El doctor Castillo publica su blog y trae trabajos, o mejor dicho, comunicaciones, cartas públicas que él hiciera en tiempo en que el coronel Chávez vivía. Y hizo muchas advertencias al propio Chávez. Le hacía sus advertencias también sobre esas, muchas veces de sus impetuosidades, que eran muy impetuosos a veces también Chávez, y se volaba, como dice. Pero el doctor Castillo siempre hizo observaciones, aunque él le admiraba, pero no dejaba de hacerle sus observaciones porque sabía que las cosas no podían manejarse así. Y fíjense cómo derivó el chavismo, ese Chávez popular, ese Chávez que se sometía al proceso democrático, que yo lo he dicho aquí otras veces,
y ha derivado en este desastre que Maduro, que es un equipo de gángsteres de la política, lo que dejó, lamentablemente. Bueno, entonces, señalábamos que el Banco de Reserva asume esa responsabilidad. Hay que decir que Samuel Pereira, que es el administrador de reserva, Samuel es un hombre que no se arredra. Y él le ha dado un impulso extraordinario al banco, lo hemos dicho muchísimas veces aquí, ahí están sus reconocimientos que le hacen agencias internacionales, revistas, etc. Entonces asume muchas responsabilidades, los fideicomisos, esa fiduciaria de reserva está presente en todos los seguros, el área del turismo ha invertido, las inversiones son importantes en el sector agropecuario, hemos señalado también el caso de la pignoración del arroz, principalmente el Banco de Reserva ha tenido una participación de liderazgo ahí, y eso está muy bien. Por ahora asume otra responsabilidad y que incluso el presidente Abinader fue y firmó con los agentes norteamericanos, la directora de la USAID, y firmaron ese acuerdo en que la financiera de desarrollo internacional de USAID, de la Agencia de Desarrollo Norteamericano, el AID como se le llamaba, está haciendo unas facilidades ahí importantes. Disponen 84 millones de dólares para financiar mujeres emprendedoras en República Dominicana. La DFC, es decir, esa es la financiera para el desarrollo, puso a disposición del Banco de Reserva una garantía de 42 millones para que pueda prestar hasta 84 millones de dólares. Es decir, el 50% lo pone la USAID y eso lo entrega al Banco de Reserva. El Banco de Reserva asume esa responsabilidad, que no son tareas fáciles, pero es lo que digo, Samuel asume todos los retos y eso está muy bien. Samantha Power es la directora de USAID y ella firmó con el presidente también ahí, que el presidente es un hombre de los norteamericanos y lo ha dicho el presidente Abinader, que él es un hombre amigo de los Estados Unidos de Norteamérica y es un defensor de sus políticas de desarrollo y de su política de relaciones exteriores. El presidente ha sido muy consecuente con la política norteamericana y eso es la verdad. El presidente Abinader ha sido un presidente amigo de los Estados Unidos. Bien, entonces, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y el ministro de Relaciones Exteriores también, Roberto Álvarez, estuvo presente también ahí, y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera, y la directora ejecutiva adjunta de la financiera, que es Nisha Bishwa. Ese acuerdo permite financiar proyectos de mujeres rurales, mujeres emprendedoras de las zonas del sur, principalmente dándole prioridad a esas áreas del sur, áreas que están muy desatendidas, que uno sabe que están muy lejanas también. Entonces, vamos a ver dónde van dirigidas. Nuestro proyecto está proporcionando una garantía significativa al Banreserva para poder iniciar 84 millones en financiamiento que van a llegar a más de 4.000 emprendedores alrededor del suroeste del país, que es muy importante, en particular enfocándose en mujeres y un enfoque particular en asuntos que tengan que ver con clima y financiamiento verde, precisó. La directora ejecutiva de la DFC indicó que la entidad tiene un portafolio global de más de 40.000 millones de dólares en 100 mercados emergentes. Eso está muy bien, que los Estados Unidos nos tomen en cuenta, porque son fondos, no son dádivas ni nada de esto, pero son fondos para administrarse con intereses muy bajos y cuasi regalos, se dice así.
son cuasi regalos, pero no son regalos. La administradora de USAID, quien destacó cómo se han fortalecido los lazos entre República Dominicana y Estados Unidos en los últimos años, señaló que el presidente Abinader se sentó en la mesa de diálogo con una inquietud muy específica sobre las mujeres y las zonas vulnerables de la región sur del país y destacó lo importante de las alianzas para poder dar respuesta a las preocupaciones que se puedan traducir en resultados precisos y tangibles. Hay que decir, reconocer que el presidente Abinader ha estado muy interesado, su gobierno ha estado muy interesado en esas áreas deprimidas. Ese proyecto me parece muy importante porque hay mucha gente ahí, emprendedora en el sur, que tiene sus siembras o sus crianzas y pueden desarrollar otros proyectos también, esas áreas, proyectos verdes, bosque seco, promoción del bosque seco, qué sé yo, por poner un ejemplo. Siembra, por ejemplo, de frutales o las mismas siembras orgánicas que se puedan desarrollar en la zona. La acuicultura tiene futuro también por ahí, no sé si se pueden desarrollar algunas áreas por ahí de acuicultura. Por ejemplo, las zonas cafetaleras podrían también ser apoyadas por esos programas, pequeñas parcelas, principalmente esas parcelas que vayan a lo orgánico, se pueden desarrollar en la zona también. En el área del turismo hay muchas damas que pueden participar en, qué sé yo, fábricas de dulces, artesanales o artesanías también, qué sé yo, hay muchísimas actividades rurales, no agrícolas o pecuarias, pero que son parte de la actividad económica en la zona y se pueden desarrollar también. Eso está muy bien. Hay que saludar ese gesto tanto del gobierno norteamericano, del gobierno dominicano y del Banco de Reserva que va a administrar esos fondos. Bueno, el tiempo apremia, yo lo sé, porque ya vamos caminando lejos, como dicen. Pero yo leí hoy un trabajo de don Hugo Giuliani, pero don Hugo, que es un veterano, un buen economista, un funcionario público de larga data, un buen entrenamiento en políticas públicas, y él señala que hay que poner candado, pero al endeudamiento. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Porque nosotros hemos pedido candado para la frontera. El gobierno está planteando en la reforma candado para la Constitución, que nosotros hemos dicho, ahora la Constitución era la Carta Magna, pero se ha convertido en la Carta Mala, porque ahora hay que hacerle tantas cosas y cuidarla tanto, que realmente se ha convertido en una carta mala. Está totalmente despreciada hoy la Constitución. Hoy fue todavía más, que vi hoy las incorrecciones, los problemas léxicos, los problemas, diríamos la indigencia léxica con que está redactada la Constitución también ha sido señalada hoy por lingüistas que han leído y ven que hay muchísimos errores, y es posible porque el dominicanismo casi impera sobre la gramática castellana. Pero ese trabajo de don Hugo está muy bien orientado, porque es un trabajo como profesional que él es de la economía. Presidente Abinader, ponga candados económicos a la Constitución. Repito, yo pedí los candados para la frontera, pero don Hugo también lo pide para la frontera, porque don Hugo es un hombre que está consciente de esa situación. Pero él puso aquí 4 puntos sobre la que hay que trabajar. Creo que hay uno de ellos que ya se le ha dado respuesta, o se señaló ahí que hay una ley que establece un monto de la deuda o porcentaje en función al Producto Bruto Interno. Creo que van a ponerle un tope de un 40%. Pero él plantea el límite constitucional al endeudamiento del sector público. Que eso es uno de los problemas que nos llama la atención a muchísimos dominicanos, este endeudamiento que tienen estos gobiernos, todos. Pero este gobierno mismo tiene un endeudamiento muy alto, ya peligroso. Como el mismo don Hugo, que es ya un experimentado exfuncionario,
y un experimentado hombre de Estado, hombre público, como es don Hugo Giuliani, y señalen ese trabajo los límites que hay que ponerle a ese endeudamiento vía constitucional para ponerle esos frenos. Límite constitucional a la capacidad impositiva del Estado, que no se dan tanto los antojadizos poniendo impuestos. Límite constitucional al gasto público, ese es otro que también nosotros hemos hablado con seriedad del mal gasto, no solamente el mucho o el gran gasto público, sino el mal gasto público. Que yo en el sector agropecuario siempre he hecho esos señalamientos porque es el área que uno conoce. Siempre me he referido a que hay un mal gasto público agropecuario. Es decir, un mal gasto porque tenemos índices muy malos de factores de productividad en el agro, porque tenemos un mal gasto público agropecuario, donde muchas veces se dirige, la inversión de ese gasto se dirige al subsidio directo y no al subsidio indirecto, que es más abarcante, más universal, porque es lo que yo he dicho. Le puedo dar un subsidio a un arrocero, muy bien, pero si yo le meto el subsidio a la construcción de infraestructura rural, de caminos, carreteras internas, etcétera, se benefician más las comunidades que el subsidio directo cuando usted hace la inversión en gasto, o el gasto lo hace de forma indirecta. Por eso hemos dicho muchas veces aquí del mal gasto agropecuario, el mal gasto público agropecuario. Pero esos son temas que deben ser considerados por los técnicos en la materia y los técnicos del gobierno y el mismo presidente, que analicen bien esas cosas, porque yo creo que la Constitución se merece todo lo que se merezca, pero esos son también previsibles, son cosas previsibles y bien previsibles, porque lo que van es en beneficio del país, de cuidar el país. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.